La Rebeca llegó en 1926, desnuda y como intrusa, en un espacio que exaltaba la nacionalidad colombiana. Relatos es un formato alternativo de divulgación arquitectónica de corta duración, donde nuestros narradores comparten historias inéditas, en un tono informal y cercano. Un acto puntual o un suceso particular que rememora el oficio de la arquitectura y el diseño en relación a un proyecto. Ponemos énfasis en la voz del protagonista y su narración. Buscamos que nuestros oyentes disfruten de este momento mientras dibujan. En nuestro primer episodio nos acompaña el arquitecto Lorenzo Castro, quien ha seleccionado 3 imágenes de su archivo personal. Siéntete libre para escoger una de ellas, dibújala y aporta a la galería Relatos. La historia que quiero contar hoy es una historia de apariciones y desapariciones. Intentaré contarla desde un fragmento de la historia del proyecto. La historia que quiero contar hoy es la historia de un espacio donde habita la Rebeca. El fragmento en esta historia es la solicitud de un permiso negado. El permiso es la solicitud de eliminar un carril que comunicaba la carrera 13 con la calle 22, por donde se desviaba parte del transporte público de buses y busetas. Se lo solicitamos a la Secretaría de Obras Públicas, que lo negó al considerar que era imposible cerrarlo porque obligaba a reestructurar todas las rutas que pasaban por este punto. Siendo así, el proyecto propuesto se hacía inviable. Tuvimos que volver a pensar. Volvimos a solicitar el permiso desde una perspectiva diferente, desde una mirada del proyecto que habíamos planteado y a la historia que lo cargaba. La solicitud entonces ya no era cerrar la vía. Le propusimos a la Secretaría que con su decisión formara parte de la reconstrucción de la última esquina del Parque Centenario, la esquina sur-occidental. La idea era unir los fragmentos partidos por la vía. Para ello tendrían que devolver el espacio que habían tomado prestado por más de 30 años. La respuesta a estos argumentos no se hizo esperar y fue positiva, lo que hacía posible construir nuestra propuesta. Fue una de las últimas actuaciones de la Secretaría que desapareció un poco antes de que el proyecto empezara su construcción. Pero la Secretaría encargada en ese momento de los monumentos y obras de arte público fue quien promovió el proyecto, a partir de un estudio realizado por Cártel Urbano, Yolanda Sierra y Álvaro Suárez, quienes fueron contratados para hacer una propuesta de cuáles y cómo mantener los monumentos bogotanos. Ellos propusieron la imposibilidad de recuperar las esculturas patrimoniales si no se recuperaban los entornos deteriorados que ellas ocupaban. Depuraron una lista de 10 monumentos, siendo la Rebeca y su entorno uno de ellos. Dentro del marco propuesto de Bogotá Monumental, tuvimos el privilegio con el arquitecto Philip Baez de recuperar el lugar que ella habita. La Rebeca llegó en 1926, desnuda y como intrusa, en un espacio que exaltaba la nacionalidad colombiana. Llegó con las obras del mejoramiento del espacio del Parque Centenario, dirigidas por el entonces ministro de Obras Públicas, Laureano Gómez, quien abiertamente era enemigo del arte moderno y encargó una serie de esculturas neoclásicas a la marmolería bogotana de Tito Ricci, quien al parecer las trajo de Italia, entre otras la Rebeca. El parque había sido creado en 1883 para celebrar los 100 años del nacimiento de Simón Bolívar. La Rebeca llegó para alojarse en el rincón amazónico, en un espejo de agua circular bordeado en piedra arenisca de la sabana, piedra bogotana, con un dios Neptuno labrado que bota agua por su boca y alimenta la fuente. Se ubicó en el centro de un jardín acuático sembrado de juncos sabaneros y plantas acuáticas propias de los 2.600 metros de la capital. El jardín exaltaba la emoción de un territorio que toca en parte las orillas del río Amazonas.
Al emplazarse la Rebeca allí, desapareció para siempre el significado de este rincón, con su bello cuerpo labrado en mármol blanco de Carrara, que en su momento escandalizó a la sociedad. Ella convirtió el espacio en un lugar idílico, en cuyo espejo de agua se alojaron patos y gansos, y contribuyó al disfrute del paseo bogotano. 32 años más tarde, el Parque Centenario desapareció para ser reemplazado por la calle 26 y la carrera 10ª, nuevos signos del progreso. Sus monumentos fueron reubicados. El templete de Bolívar, que estaba en el centro del parque, fue trasladado al actual Parque de los Periodistas. Todas las esculturas fueron emplazadas en otros lugares. Incluso la fuente de Neptuno y la Rebeca se movieron al rincón suroccidental, último vestigio de la existencia del Parque Centenario. Los patos y los gansos dieron paso al uso cotidiano y la apropiación de los gamines para su baño diario. Ellos lograron hacer visible la Rebeca y la cargaron de significado como un símbolo potente de una ciudad carente de identidad, lo que la hizo más presente y evitó su desaparición. La Rebeca se convirtió así en la Dama de San Diego, al acompañar de forma permanente la presencia de esta iglesia colonial y convertirse en testigo silencioso de las apariciones y desapariciones. Al tiempo de la aparición del soterrado de la 26 y la nueva carrera 10ª, en 1958 desapareció la antigua escuela militar, que permitió la aparición de la acertada y bella pieza urbana del Centro Internacional. 10 años antes, en 1948, del Panóptico Nacional desapareció su uso de cárcel para dar paso al Museo Nacional, que puso en valor el bello edificio. En 1999, nuestra propuesta logró reintegrar en una sola pieza los andenes perimetrales y los diferentes fragmentos. El espacio se volvió a articular al paramento sur, eliminando la vía y sumando además la vía de conexión entre las carreras 13 y calle 22. La reconfiguración de esta esquina permitió crear un recinto urbano a partir del manejo de la topografía para abrazar el monumento. La Rebeca permaneció en el lugar donde había sido desplazada y la fuente de Neptuno se desplazó unos metros al oriente para volver a separar los dos momentos históricos. El piso de la fuente, en el punto que aloja la Rebeca, tiene la geometría de un ojo plano, que al empatar con los niveles inferiores del perímetro de la fuente circular, genera un volumen cónico. El monumento hace presencia en su espacio, previendo los momentos de ausencia de agua tan frecuentes en el manejo de las fuentes bogotanas. El generar el recinto topográfico obligó a hacer muros de contención para conservar el nivel del cuello de un pimiento y un caucho sabanero centenarios que se conservaron. Se clausuró el túnel gemelo al del Tequendama, que cruzaba la 13 con la pretensión de sentir a Bogotá cerca a París, con su metro subterráneo. La boca de este túnel la selló una banca colectiva que permitía el disfrute de los cerros tutelares y los volvía a traer al lugar de la Rebeca. El resto de la superficie, reensamblada, conformó una hoja para recoger el agua, construida en piezas finas de grés, con sus juntas remarcadas, haciendo lento el recorrido de la humedad de las nubes plomizas tan características de nuestro paisaje. Después de 20 años, todo este proyecto desapareció al lado de los dos últimos árboles centenarios para dar paso nuevamente al progreso de la movilidad pública. Las ciudades cambian, nada permanece y en ese hacer y deshacer aparecen oportunidades de pensar lo que nunca se había pensado. Sin embargo, la Rebeca permanece digna, en una lucha permanente para conservar la memoria y no ser encarcelada por nada del mundo en el Panóptico Nacional. Con su origen italiano, encerrado en el bello mármol blanco de Carrara, por mucho tiempo estuvo ligada al nombre de Roberto Henao Buriticá, escultor quindiano formado y premiado en París. Pero aún atrapa el enigma de su origen y se carga de misterio. Se dice que fue tallada por las manos laboriosas de un tallador de arcángeles y de tumbas, o es posible que haya visto la luz en Europa
y viajó para quedarse entre nosotros, convertida en un fuerte símbolo de nuestra identidad bogotana. Relatos es una producción de Bogotá Dibujada. Agradecemos a Lorenzo por compartir este momento y las imágenes que hicieron posible este episodio. Hasta la próxima.